Hola, ¿cómo están? Espero que todos y todas estén muy bien. Hoy día, bueno, vamos a continuar con lo que discutimos en la última cápsula respecto a la simulación de experimentos aleatorios y cómo nuestro interés en tratar de modelar y dar un framework matemático para la caracterización de esos objetos. Entonces, la cápsula anterior lo que hicimos fue discutir el ejemplo de la realización de una variable discreta. La ejemplificamos en el contexto de la realización de un experimento de la ejecución de un dado, que básicamente era un fenómeno de una naturaleza incierta, pero que toma valor en una cantidad finita de posibilidades, ¿ya? Y discutimos un poco en ese contexto cómo efectivamente la probabilidad, esta ley asintótica, caracteriza un poco, modela la incertidumbre del fenómeno y tiene que ver un poco con las propiedades estructurales y la complejidad intrínseca que tiene este experimento aleatorio, que un poco se reflejaba en ese ejemplo discreto en la cardinalidad del espacio muestreo. Ahora, resulta que es una familia importante de escenarios donde uno quiere modelar incertidumbre, que son básicamente los experimentos aleatorios discretos, pero hay otra gran familia de experimentos aleatorios que uno quiere modelar también en un montón de aplicaciones, en comunicaciones, en general en inferencia estadística y en un montón de ámbitos, que tiene que ver con fenómenos que son continuos, básicamente, donde la cantidad de posibilidades que puede tomar el ejercicio de este experimento aleatorio, con una incertidumbre intrínseca, en realidad toma una infinidad de posibilidades, una infinidad, y de hecho en principio vive en un continuo, por ejemplo los reales o en un espacio vectorial. Entonces lo que voy a hacer hoy día es ilustrar un ejemplito de experimento aleatorio continuo y básicamente conectarlo con las ideas que discutimos en la cápsula anterior, donde dijimos básicamente que la frecuencia de ocurrencia de ciertos eventos aleatorios o ciertas ejecuciones de este experimento convergen a un invariante que se modela con la probabilidad. Entonces vamos a un poco trasladar lo que discutimos en la cápsula anterior en el ámbito de la ejecución de un experimento aleatorio discreto a este ámbito de un experimento continuo. Entonces, ese es el objetivo de lo que quiero cubrir hoy día. Nuevamente, es la idea de tratar de motivar la teoría de desarrollo de este marco matemático en el contexto de modelar fenómenos aleatorios o experimentos aleatorios, ¿ya? Que tienen una incertidumbre intrínseca. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? De la misma manera que ilustramos esta cuestión con un ejemplo en la cápsula anterior, y el ejemplo tiene que ver con la ejecución de un experimento que ahora toma valores en un continuo. Entonces piensen, por ejemplo, en una ruleta o una rueda donde ustedes tienen un puntero que lo tiran y ese puntero puede caer en cualquier posición del intervalo, en este caso 0, 1. Estoy un poco codificando los valores angulares desde 0 a 1. Esta es una convención que estoy jugando, podría haber sido 0, 2pi, por ejemplo, si hubiéramos querido indexar el ángulo en radianes. Pero a efectos de este ejemplito, para simplificarme el análisis, voy a decir que los ángulos están indexados desde 0 y 1. Entonces, básicamente, en esta posición de 45 grados toma el valor un cuarto, en la posición de 90 grados toma el valor un medio, en la posición de claro, este punto acá toma el valor 3 cuartos, y acá en 180, en la posición de 2 pi o 180 grados toma el valor 0 nuevamente. ¿Ya? Entonces, básicamente una variable que la ejecución de este experimento aleatorio va a tomar valores en el intervalo 0,1 y vamos a asumir que todos esos valores son igualmente plausibles, así como lo hicimos en el caso del dado equilibrado, del experimento ejecutar n veces el dado equilibrado. La hipótesis que estaba ahí subyacente era que cada uno de esos valores era igualmente plausible de poder generarse. Lo mismo acá, vamos a asumir que en este experimento, dada la forma en que se ejecuta, a priori no sabemos qué valor va a tomar el puntero, pero podemos decir que cada valor en el intervalo 0,1 ocurre con la misma plausibilidad. ¿Ya? Entonces, básicamente, tenemos un experimento aleatorio que toma valor en el intervalo 0,1 abierto. ¿Ya? ¿Por qué excluye el 1? Porque en realidad el 1 coincide con el 0, así que en realidad hay una redundancia ahí, ¿verdad? Por la simetría del problema. Y por ende, en realidad, el intervalo de análisis es 0,1 abierto, descartando el 1 porque el 1 equivale al 0. Hay una simetría en este caso, en este problema. Entonces, el experimento, así como lo hicimos en el caso del lanzamiento del dado, vamos a decir que el resultado del experimento lo vamos a denotar por la letra X, ¿ya? Y X va a vivir ahora va a tomar valor en un espacio
de valores, que son las posibilidades que puede tomar este experimento, que en este caso es un continuo, el intervalo 0,1. Y esto sería nuestro espacio muestreo en este ámbito, en este experimento aleatorio continuo. Entonces, un poco la gran diferencia respecto al caso discreto es que en este caso tengo una infinito numerable posibilidades de posibles valores que puede tomar este ejercicio aleatorio. Entonces uno como que extiende la idea que introdujimos la cápsula anterior en el caso discreto, de decir que básicamente la plausibilidad asintótica que tiene cada uno de estos resultados es uno partido por la complejidad del espacio, y la cardinalidad del espacio. Resulta que ese análisis aquí no extiende, porque la complejidad del espacio tiene una infinidad de posibles valores. Entonces en principio en realidad lo que estaríamos diciendo con eso es que cada valor tiene probabilidad cero de ocurrencia, lo que genera como una suerte de ambigüedad o de incertidumbre. Ahora, ese problema de que lo que desarrollamos para el caso discreto no extienda al caso continuo, tiene que ver por el hecho de que la complejidad del espacio es súper grande, en este caso un espacio infinito no numerable. Entonces, en realidad, esta idea de decir cuál es la plausibilidad o con qué frecuencia ocurre un evento singleton no tiene mucho sentido, ¿ya? Desde el punto de vista del análisis. Y vamos a ver que en el caso continuo, las preguntas que uno está interesado en plantearse no tienen que ver con decir cuál es la frecuencia de ocurrencia de un singleton, porque hay una infinidad de esos singletons, sino que más bien cuál es la frecuencia de ocurrencia de este tipo de eventos, donde uno define un intervalo, AB, y yo quiero saber cuál es la frecuencia con la cual ocurre este ejercicio aleatorio en el intervalo AB. Cuando A es un número entre 0 y 1, B es mayor estricto que A, para que tenga sentido, para que no sea un singleton, y B es menor que 1 para que esté en el rango plausible. ¿Ya? Entonces, este es el tipo de preguntas que uno está interesado en plantearse cuando tengo un experimento aleatorio que tiene una infinidad de posibles valores, en particular infinito numerable, un continuo. Uno está interesado en caracterizar la frecuencia de ocurrencia del experimento aleatorio en un intervalo, ¿ya? Y este es el tipo de pregunta que nos vamos a plantear cuando queremos un poco modelar o tratar de responder preguntas en el ámbito de objetos a valores continuos. Queremos saber cuál es la probabilidad o la frecuencia con la cual ocurre el experimento aleatorio en un intervalo no trivial, ¿ya? Porque nos vamos a dar cuenta que la pregunta que habíamos planteado anteriormente en el caso de los singletons, en el caso continuo no tiene mucho sentido. ¿Hay una respuesta? De hecho, lo vamos a ver después cuando desarrollemos la teoría más axiomática de las probabilidades. Nos vamos a dar cuenta que en muchos de estos problemas la probabilidad de ocurrencia de un singleton es cero, pero eso no quiere decir que no sean plausibles esos valores. Eso lo vamos a discutir con más cuidado cuando introduzcamos formalmente las nociones de probabilidad en espacios continuos. Aquí estoy tratando de motivar el concepto. Entonces, esta es la pregunta que uno típicamente se hace en el ámbito de experimento a valores continuos. Uno quiere saber cuál es la plausibilidad que el experimento ocurra en un intervalo no trivial, o sea, distinto al vacío. Ya, típicamente cuando A es menor estricto que B, en el conjunto 0. ¿Ya? Entonces, la respuesta para esa es la misma. Tenemos X1, X2, X3 hasta Xn experimentos, realizaciones, ejecuciones de este experimento independiente, de la misma manera que lo discutimos para el caso discreto. Y lo que nosotros hacemos ahora, estamos interesados en caracterizar la frecuencia empírica de observación del experimento en el intervalo AB. Queremos ver cuántas veces este experimento cayó en un intervalito AB. En este caso, estoy ilustrándolo aquí. Supongamos que estos puntos caen con una cierta distribución empírica en el intervalo 0,1, y aquí tengo mi intervalo AB, y básicamente lo que quiero contar es cuántas veces estos valores cayeron en el intervalo respecto a todos los posibles, respecto al largo completo de este experimento aleatorio, que es n en este caso. ¿Ya? Tengo n ejecuciones de este experimento en condiciones equivalentes, ¿ya? Donde cada uno de los valores son igualmente plausibles en principio, no hay un sesgo específico en alguna zona del intervalo 0,1, y la pregunta que me hago es calcular la frecuencia con la cual estas secuencias cayeron en este subintervalo, el intervalo 0,1, y eso lo calculo por esta expresión de acá, equivalente a la expresión que discutimos para el caso discreto. Básicamente la función indicatriz del intervalo AB evaluada en xi. Esta función indicatriz vale 1 si xi pertenece al intervalo AB y 0 si xi no pertenece al intervalo AB. Entonces, esencialmente con esta expresión de acá estoy contando la cantidad de veces que la secuencia xi cayó en el intervalo AB dividido por la cantidad de realizaciones totales. Por ende, esto es una frecuencia y un valor entre 0 y 1. El mayor estricto es mayor o igual a 0, porque en el peor de los escenarios no cae ninguna vez y esta cuestión es 0, y en el mejor de los escenarios es 1 para todos los xi y vale 1. Entonces esto es un valor que está entre 0 y 1.
Captura la frecuencia de ocurrencia captura la frecuencia con la cual XY pertenece al intervalo AB en esta ejecución de n experimentos independientes o en condiciones independientes. Ahora, aquí tenemos la misma conexión que teníamos en el caso discreto, donde nosotros decíamos que de alguna manera la hipótesis de que si estos experimentos ocurrían bajo las mismas condiciones, lo que debiese ocurrir es que la frecuencia de este experimento aleatorio para un intervalo arbitrario debería converger a un invariante, una función real, un valor real entre 0 y 1, que debiese estar capturando un poco la tasa con la cual ocurre este experimento, la tasa factible con la cual yo sé que el experimento pertenece al intervalo AB. Y esa tasa factible básicamente se modela por esta ley invariante que le vamos a llamar la probabilidad de que el experimento tome valores en el intervalo AB. Entonces este valor límite va a estar capturado por este invariante y una propiedad estructural del ejercicio aleatorio, que en este caso es la ejecución de este experimento uniforme en el intervalo 0,1. Entonces, nuevamente aquí tenemos un resultado que conecta el experimento aleatorio con un modelo probabilístico, un modelo matemático en el cual vamos a estar modelando la tasa asintótica con la cual este experimento ocurre y la conexión ocurre en el límite, cuando yo ejecuto este experimento una infinidad de veces. Esto es el equivalente a lo que mostramos en la cápsula anterior para el caso discreto. Pero ahora sobre intervalos. Sobre cualquier intervalo plausible del conjunto 0,1 en este caso. Entonces, para ser más específico, por ejemplo, lo que uno podría hacer es pescar el intervalo 0,1 y dividirlo por dos subintervalos del mismo largo, de magnitud, por ejemplo, el intervalo 0,1 medio y el intervalo 1 medio y 1. Entonces, dado que el experimento aleatorio no tiene ningún sesgo en particular y todos los valores son igualmente plausibles, lo que uno debería esperar en este experimento es que si uno calcula la frecuencia del primer subintervalo, entre 0 y 1 medio, esa frecuencia cuando n tiene infinito debería converger a la misma ley, al mismo invariante, que si yo calculo la frecuencia sobre el otro intervalo, porque esencialmente son intervalos que tienen la misma medida, el mismo largo. Y efectivamente eso ocurre para el caso de este experimento uniforme. El límite, cuando n tiene infinito, converge a 1 partido por 1 medio, 0,5 y 0,5. ¿Ya? Porque de alguna manera uno espera que aquí hay dos subintervalos que particionan el intervalo 0,1, ¿ya? Y por ende deberán tener la misma frecuencia de ocurrencia porque no hay ningún sesgo especial por la hipótesis en la cual estamos imponiendo en la construcción del experimento aleatorio. Entonces, efectivamente, lo que uno debería esperar es que efectivamente cuando la cantidad de datos tenga infinito, ambas frecuencias deberían converger en un invariante que es igual, y como son conjuntos disjuntos, estos valores deberían sumar 1, y por ende el valor al cual convergen debería ser 1 medio. Porque si la suma de esos dos términos me da 1, que es la frecuencia total, entonces necesariamente cada uno de esos términos debería ser igual y debería ser igual a 1 medio. Así que súper bien. Entonces fíjense que lo que hicimos aquí fue asumir la naturaleza del experimento aleatorio y considerar que a sub 1, 2 y a sub 1, disculpen, a sub 1, 1 y a sub 1, 2, que son estos subintervalitos del intervalo 0, 1, definen una partición del espacio, o sea, la unión de ellos me da todo el conjunto y son nulos, la intersección de ellos es nula, y por ende lo que ocurre es que la suma de las frecuencias n de a sub 1, 1 más n de a sub 1, 2 debería darme n, y por ende la sumatoria de estos dos términos me da 1, y por ende si es que efectivamente convergen en el límite al mismo valor por la manera en que están construidos, que son intervalos de la misma medida, debería ocurrir entonces que el invariante, este objeto que estamos caracterizando y que llamamos la probabilidad de ocurrencia, debería ser el mismo para ambos y por ende debería ser 1 medio y 1 medio. Súper bonita la manera de construir la probabilidad del objeto libre. Ahora, si uno extiende ese argumento, porque este argumento lo hicimos para el caso de particionar el conjunto en dos intervalos del mismo largo, uno puede iterar esto infinitas veces, porque uno puede decir, bueno, hago lo mismo, ahora en vez de particionarlo dos veces, lo particiono en 4 intervalos de la misma medida, ¿ya? Y tengo el mismo principio. Puedo calcular la frecuencia de cada uno de estos subintervalos sobre una trama de n realizaciones. Yo sé que la suma de las frecuencias me da n, así que la suma de estos valores me debería dar 1. Y en el límite, si es que el experimento fue hecho de manera uniforme, deberían converger un invariante, ¿ya? Que vamos a llamar la probabilidad. Como el valor es igual para cada uno de los intervalos, debería ocurrir que ese límite debe ser 1/4.
porque 4 veces ese valor debería ser 1, entonces el valor me debe dar un 4. Entonces en este caso estamos un poco infiriendo vía esta construcción experimental y vía el hecho que nosotros sabemos que el intervalo, que la ejecución de este experimento debe ocurrir con igual plausibilidad en cualquier valor del intervalo 0,1, sin ningún sesgo específico hacia ninguna dirección. Entonces debería ocurrir que la ley límite de esta ejecución debería ser un cuarto, cuando yo divido el intervalo en 4 segmentos. ¿Ya? Esto es lo que yo llamo nivel de resolución 2, porque básicamente tengo 2 a la 2 subintervalos de la misma medida. Acá tengo 2 a la 1 subintervalos de la misma medida, o sea, 2 subintervalos. Y yo puedo iterar esto arbitrariamente, ¿ya? Hasta infinito si quieren, y dividir el intervalo por 2 a la k, con 2 a la k posibles subintervalos de la misma medida, y lo que deben observar es que la probabilidad límite debería ser 1 partido por 2 a la k en ese caso. Así que si se dan cuenta, el argumento sigue siendo el mismo. Ahora, cosas interesantes que uno observa ya de esta construcción es que, si se fijan, el intervalo, hay propiedades como de consistencia intrínseca entre los experimentos. ¿Por qué? Porque fíjense que el intervalo A sub 1, 1 en realidad es la unión disjunta entre el A sub 1, 2, el A sub 2, 1, disculpen, y el A sub 2, 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Es que si efectivamente el A sub 1, 1 es la unión disjunta de A sub 2, 1 y A sub 2, 2, entonces debería ocurrir esto, por la definición de la función indicatriz, que n de A sub 1, 1 es igual a n de A sub 2, 1 más n de A sub 2, 2, porque básicamente estos dos conjuntos de acá son una partición de este conjunto de acá. Y por ende lo que hubiera ocurrido entonces es que las frecuencias tenían esta propiedad, que es una propiedad que se conoce como aditiva. La frecuencia de ocurrencia del intervalo A sub 1, 1 con n muestras debería ser igual a la frecuencia del intervalo A sub 2, 1 con n muestras más la frecuencia del intervalo A sub 2, 2 con n muestras, porque A sub 2, 1 y A sub 2, 2 esencialmente son una partición de A sub 1, 1. Eso es lo que está acá detrás. A sub 1, 1 es la unión disjunta de A sub 2, 1 y A sub 2, 2. Y de esta unión disjunta y la definición de la función n, que es la frecuencia con la cual ocurren n realizaciones en estos intervalos, uno tiene esta propiedad. Qué interesante. ¿Por qué interesante? Porque aquí, cuando yo tomo el límite, si efectivamente esta cuestión converge a un invariante, que dijimos que ocurría, y de hecho es un poco lo que vamos a querer caracterizar como la probabilidad en este problema. Entonces la probabilidad cumple esta propiedad que se llama la propiedad de aditividad, que la probabilidad del intervalo A sub 1, 1 es la suma de las probabilidades de los elementos que corresponden a la unión disjunta de ellos. Y esta propiedad de hecho es válida cuando construyamos axiomáticamente la probabilidad. Hay unos elementos centrales que utilizamos para la construcción. Una de las propiedades que tiene que cumplir una probabilidad, que si tengo dos elementos que son disjuntos, entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Y uno observa que efectivamente, si la probabilidad está capturando esta propiedad límite de la frecuencia, necesariamente tiene que cumplir esta propiedad de aditividad. Así que es súper interesante también que aquí también se expresa esta propiedad de aditividad que discutimos en el caso discreto, pero aquí se expresa a nivel de intervalo en el caso continuo. ¿Ya? Porque aquí básicamente cada uno de estos conjuntos son intervalos del conjunto 0,1, que es nuestro espacio muestreo acá. Bueno, lo que les decía, este análisis se puede extender para el caso arbitrario. Por ejemplo, si aquí tengo en resolución 3, tengo 2 a la 3 posibles subintervalos del mismo largo, entonces necesariamente la frecuencia sobre uno de ellos converge a un invariante que es un octavo. Y aquí uno observa que efectivamente se tienen estas propiedades de aditividad, porque estos dos subintervalos del nivel de resolución 3, A sub 1 y A sub 2, esencialmente es la unión disjunta de A sub 1, que era este intervalo del nivel de resolución 1. Y aparte, A sub 1 unión A sub 2 era el A sub 1 del nivel de resolución 1. Entonces hay una relación embedida de alguna manera. La manera que construimos estos subintervalos desde resolución 1, resolución 2, resolución 3, nos damos cuenta que hay relaciones entre esos subintervalos. Y en particular tenemos esto, que A sub 1 es la unión disjunta de A sub 1, unión A sub 2, y por ende tenemos esta propiedad de aditividad, por lo que discutimos anteriormente. Necesariamente la probabilidad de A sub 1, si es que este objeto límite al cual converge la frecuencia, tiene que cumplir esta propiedad, y tiene que ser en este caso a nivel de resolución 2, me tiene que dar un cuarto. Pero adicionalmente A sub 1 está relacionado con los intervalos a nivel de resolución 2, porque A sub 1 era A sub 1, unión disjunta con A sub 2, y por ende tengo también una relación entre la probabilidad del nivel de resolución 1 y la suma de las probabilidades con dos intervalos del nivel de resolución 2.
Entonces, ahí, o sea, uno se empieza a dar cuenta que en realidad esta construcción probabilística que está modelando el comportamiento límite de la frecuencia no puede ser cualquier cosa. Tiene propiedades estructurales súper específicas porque de alguna manera, si es que modela la ocurrencia de las frecuencias con las cuales ocurre estos experimentos, entonces necesariamente tiene que satisfacer estas propiedades, que de hecho es lo que vamos a poder plantear de manera formal en la siguiente cápsula cuando planteemos formalmente qué definimos formalmente como una probabilidad. Pero es súper importante que desarrollen la intuición de por qué es que la probabilidad tiene que cumplir estas propiedades, y es porque de alguna manera está modelando el comportamiento límite de la ejecución de un experimento a la prueba. Eso es súper importante. Entonces, algunas observaciones que se desprenden de este ejemplito continuo es que en el caso continuo vamos a estar interesados en caracterizar la probabilidad sobre intervalos, ¿ya? Del tipo AB, abierto, cerrado, y en particular también vamos a estar interesados en el singleton, porque de hecho se dan cuenta el singleton en un caso especial de un intervalo donde A igual a B, intervalo cerrado. Así que en particular vamos a estar interesados en medir la probabilidad de los singletons, pero en general vamos a estar interesados en caracterizar la probabilidad sobre este tipo de eventos, ¿sí? o conjuntos. También, un poco otro punto que ya lo hemos discutido, que la probabilidad tiene que cumplir ciertas propiedades, ya lo mencioné, ¿ya? En particular se desprenden estas propiedades directas y que sea la unión disjunto de dos intervalos, entonces la probabilidad tiene que ser la suma de las probabilidades, que sea hasta contenido en un intervalo, entonces por construcción debe hacer que la probabilidad es menor o igual que la probabilidad de B, porque acuérdense que la probabilidad es el límite de este concepto de frecuencia de ocurrencia, y si A está contenido en B, entonces la frecuencia de ocurrencia en el conjunto A es necesariamente menor o igual que la frecuencia de ocurrencia en B por definición de la función de frecuencia, y por ende tiene que cumplir esta propiedad de monotonía. Esto se conoce como la propiedad de monotonía de una probabilidad. Si el conjunto es todo el espacio, bueno, la frecuencia es 1, así que la probabilidad tiene que ser 1, así que el valor límite. Si el conjunto es vacío, bueno, la frecuencia es 0, entonces la probabilidad tiene que ser 0. Y bueno, y la probabilidad por construcción siempre es una frecuencia, un valor real positivo, por ende tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, de alguna manera nos damos cuenta que si vamos a tratar de modelar matemáticamente las frecuencias empíricas como un resultado, un límite, ese límite, que sería la probabilidad, tiene que cumplir propiedades. Y estas son como las propiedades mínimas que debiese cumplir. Vamos a darnos cuenta que cuando introduzcamos la definición axiomática de la probabilidad, hay una condición adicional que vamos a tener que agregar, que se conoce como sigma aditividad, pero eso lo vamos a discutir en la próxima cápsula. Pero al menos estas propiedades son lo mínimo que debe cumplir un objeto que llamamos probabilidad. Lo otro importante es mencionar que este es un punto técnico, pero igual importante que lo sepan, es que en general no vamos a estar, en el caso continuo, no vamos a estar poniendo probabilidad sobre todos los posibles subconjuntos del espacio muestreo. En este caso el espacio muestreo era el intervalo 0,1. Vamos solamente a estar caracterizando probabilidad sobre los intervalos y operaciones de conjunto de esos intervalos. Ahora, hay una razón técnica para eso que escapa un poco del objetivo de este curso, que tiene que ver con un poco nociones formales que se desprenden de la teoría de la medida, y que no tenemos tiempo ni el espacio para poder discutirla en este curso, pero que efectivamente hay cursos en matemáticas donde se pueden extender esta idea y van a poder tener si es que están interesados en ello, van a poder tener una base sólida, matemática más sólida, para entender por qué uno concentra la probabilidad sobre los intervalos y no sobre cualquier subconjunto del espacio muestreo. Pero es un tema que escapa un poco las cosas que vamos a discutir en este curso, pero se los menciono en el caso que alguien esté interesado y quiera estudiar por su cuenta ese tema o tomar un curso de teoría de la medida. Entonces, por lo tanto, eso justifica formalmente la definición de lo que vamos a definir como el subconjunto F, que es básicamente el subconjunto donde vamos, de los posibles conjuntos donde vamos a querer poner probabilidad. Y que en este caso nos vamos a concentrar a poner probabilidad sobre los intervalos. ¿Ya? Eso va a ser una cosa importante que vamos a discutir con más formalidad en la próxima cápsula. ¿Ya? Bueno, y aquí hay un propuesto que les dejo, que lo pueden mirar ustedes, y que tiene que ver con, en general, verificar, para el ejemplito que mostramos anteriormente, que si ustedes toman cualquier intervalo AB, entonces uno puede demostrar que la probabilidad, si es que la probabilidad del objeto límite de la frecuencia, entonces la probabilidad es, de hecho, la diferencia de los intervalos. Y por ende, en particular, cuando B igual a A, uno puede demostrar que la probabilidad de los singletons es igual a 0 en el caso continuo. En particular, para este ejemplito que dijimos que era
el lanzamiento de este puntero uniforme en el intervalo 0,1. Este resultado se puede obtener un poco siguiendo la misma línea argumental que hicimos para mostrarles cómo las probabilidades van cambiando a medida que uno aumenta la resolución de los conjuntitos que uno va particionando en el intervalo 0,1. Traten de hacerlo, es un súper buen problema, un poco tratar de ver si están entendiendo los conceptos de cómo construimos, en este ejemplo, la probabilidad de este objeto límite a partir de este experimento aleatorio de repetir n veces la ejecución de este experimento en el intervalo 0,1. Uno puede demostrar este tipo de resultados de manera más general, que la probabilidad del intervalo AB es la diferencia de los intervalos, ¿ya? De hecho esto se conoce como la medida del intervalo, y que en particular, si es que llegan a esta expresión, se van a dar cuenta que un colorario directo llegar a esta expresión es que efectivamente la probabilidad sobre el singleton es 0. O sea, la probabilidad de ocurrencia de un singleton es 0. Para este ejemplo, para esta construcción vía este experimento aleatorio que se repite en eso. Muy bien. Entonces, eso quería comentarles. Entonces, un poco lo que discutimos hoy día entonces fue la extensión del caso que discutimos en la cápsula anterior para el caso discreto, extenderlo para el caso continuo y ver que efectivamente surgen cosas específicas en el caso continuo que no están en el caso discreto, que tiene que ver con el hecho que en el caso continuo típicamente estamos interesados en caracterizar probabilidades o la frecuencia de ocurrencia de eventos experimentos aleatorios sobre intervalos, y que una vez que uno define esa probabilidad sobre intervalos como este objeto límite, nos vamos a dar cuenta que esa probabilidad, ese objeto límite, tiene que cumplir ciertas propiedades estructurales. Y la próxima cápsula, entonces, lo que vamos a hacer es profundizar sobre, ya con esta intuición que hemos desarrollado en estas cápsulas, de qué tipo de propiedades tiene que tener la probabilidad, ya formalmente establecer el espacio de probabilidades y ver qué definiciones axiomáticas le damos a la probabilidad para que un poco sea capaz de capturar estos elementos que introdujimos en esta parte introductoria. Así que hasta la próxima, que estén bien.